capítulo 7, versículo 14, y vamos a leer hasta Éxodo 8, versículo 19. Es la porción bíblica de hoy para esta palabra que el Señor nos da hoy. Éxodo 7 del 14 hasta Éxodo 8, versículo 19. Dice así, Éxodo 7, 14. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y henderá el río, y los egipcios tendrán asco de beber del agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en las de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó. Y alzando la vara volvió las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron los 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no te quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo tu territorio. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre las tierras de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y le dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente quede en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a su palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón,
y no lo escuchó como lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó la tierra, el cual se volvió piojo, así los hombres como las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Jehová es esto. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Padre celestial, te alabamos, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Esta palabra es poderosa. Una palabra que nos ayuda, nos instruye, nos corrige. Señor, nos enseña a conocerte como nuestro Dios. Tú eres grande y misericordioso. Eres, Señor, santo, inmutable. Eres eterno, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Dios, Señor, y nosotros tus siervos. Padre, ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de cada hermano, Señor. Padre, bendice a todas las iglesias en este día. Padre, muéstranos en tu palabra que hemos leído tu gloria. Muéstranos tu poder, Señor. Ahora llénanos de sabiduría para que podamos entender tu palabra, que hoy tú vas a hablar a este pueblo, a esta iglesia, Señor. Te alabamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Así, hermanos, hemos visto esta porción, este texto. Un texto donde estamos viendo de las plagas de Egipto. Las plagas que Dios derramó sobre Egipto. Y quiero ver algo aquí, hermano. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos una actitud competitiva. Somos competitivos por naturaleza. En mayor o menor grado somos competitivos. Competimos por tener más o mejores cosas para nosotros. Competimos para tener mejores hijos, las mejores posesiones, y quizás competimos por nuestro estatus. Competimos por la admiración de otros. Queremos que seamos admirados más que otras personas. Competimos por ganar algún juego. ¿Cuántos compiten en los juegos? En los mundiales de fútbol, todo el mundo va con un equipo. Y hay una competencia. Y eso es legítimo en el ser humano. Todos competimos, y más, competimos hasta por las iglesias. Competimos por el mejor templo. Hay iglesias que construyen un templo de 4 metros, pero más allá hay otra iglesia que construye de 4,5, un poquito más grande. Y van en esa competencia construyendo templos. Competimos por la mejor música. Competimos hasta por el mejor predicador. ¿Quién predica hoy? Tal persona. Yo no voy a oír. A mí me gusta escuchar a tal persona. Y competimos por los predicadores. Y vamos a ver una actitud humana hacia la competencia, hacia la rivalidad, que a veces se convierte pecaminosa, hermano. Y hay algunas personas osadas que compiten entre el bien y el mal. Todo esto sucede, hermano. Por mucho o por poco, hermano, somos competitivos. Y muchos, cuando vemos este libro de Éxodo, cuando vemos estas plagas de Éxodo, llegamos y entramos a una predisposición especial que trata en este relato de Éxodo, las plagas, esa competencia que hay en este libro. Jehová y los dioses de Egipto, el Señor y Faraón, Moisés y los hechiceros. Hay una competencia. Y quiero decir, hermano, que una conclusión rápida de lo que vemos en el libro de Éxodo es que Dios no tiene competencia.
Dios no tiene competencia, ¿no? Y es una conclusión válida y sutil. Y es que muchas personas ignoran que el único Dios verdadero no tiene competencia. No tiene competencia. Y ese es el texto de hoy. Ese es el tema de hoy. Dios no tiene competencia. Y quiero decir una cosa. Estamos viendo la serie de la esclavitud a la libertad de Éxodo. Estamos estudiando este libro de Éxodo versículo por versículo expositivamente, para que podamos ver todos los consejos que Dios tiene en su palabra. Y hoy vamos a ver esta competencia que había entre Dios y Faraón, entre Moisés y los hechiceros. Pero tenemos que estar claro que Dios no tiene competencia. La actitud de competitividad que tenemos alentada porque estamos metiéndonos. Mire, si nosotros competimos con un ser humano, con otra persona, todavía podemos llegar a esa competencia. Pero tenemos que estar claros que competir con Dios siempre vamos a perder. Siempre, porque Dios es Dios, hermano. No hay forma de competir con el Señor. Nuestra competencia entre seres humanos sí se ve. Entre los padres, en lo académico. Yo, por ejemplo, cuando estaba en sexto año, yo competía por ser el primer puesto de la escuela. Nunca lo logré, pero siempre lo intenté. Siempre tenía, y me acuerdo que en la escuela, yo estaba de séptimo puesto en la escuela, y el de octavo puesto se enojó conmigo porque él quería llegar al séptimo puesto y era una lucha estudiando para mantener el puesto. Y hay una competencia natural del hombre. Y eso lo podemos ver entre los seres humanos, podemos aceptar. Pero quiero decir una cosa, hermano. No podemos competir. Es imposible competir con el Dios verdadero. Porque Dios no tiene competencia. Y es lo que vamos a ver en este texto. Pero hay que considerar algo, hermano. En toda competencia va a haber un ganador y va a haber un perdedor. En toda competencia. Ahora, para quienes ganan la competencia, ¿cuáles son los afectos? ¿Cuáles son los resultados de ello? Yo creo que los que ganan una competencia, sus afectos son alegría, sus afectos es gozo, sus afectos es gloria y hasta dureza, hasta soberbia, porque ganan la competencia y se crecen. Pero los que pierden, hermano, los que pierden la competencia, ¿cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus resultados? Autocompasión, desánimo y hasta dureza. Porque como perdieron, se enojan, se ponen soberbios porque perdieron la competencia. Entonces, viendo esto y entendiendo que Dios no tiene competencia, tenemos que estar claros de este texto que vamos a ver. ¿Cuáles son los resultados de los que ganan y cuáles son los resultados de los que pierden? Y lo que vamos a ver en este texto que hemos leído es el resultado de Faraón. Faraón, en este texto que leímos, se mantiene es altivo, tiene limitaciones y va progresivamente manteniéndose en una testarudez, en una arrogancia. Y llega, dice la Biblia, y lo menciona muchas veces, que tiene el corazón endurecido. El corazón endurecido, porque no quiere entender que él no puede competir con el Señor.
Porque Dios no tiene competencia, hermano. Y la primera lucha que vimos en Éxodo fue la lucha cuando Moisés convierte la vara en serpiente. ¿Se acuerdan, hermano? Moisés convierte la vara en serpiente frente a Faraón. Y Faraón le dice a sus brujos que también conviertan en su vara y se convierten en serpiente. Pero ¿qué sucede? La vara de Moisés se come o traga a la vara de los brujos, de los hechiceros. Pero viendo Faraón esto, ¿qué pasa con Faraón? Endurece su corazón. Endurece más su corazón. Y eso es lo que sucede. Esa es una de las consecuencias cuando perdemos esa competitividad con Dios. Entonces, vamos a ver aquí en el capítulo 7 la primera plaga en contra del pueblo de Egipto, y recordemos la intención o el propósito principal de Dios. Dios quiere que su pueblo sea libre. Hay que recordar esto. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que sea libre? Para servirle, para que le adore. Para eso somos nosotros creados. Nosotros no somos creados para más nada, sino para servir, para darle gloria a Dios y gozarnos en Él. Ese es el propósito del hombre en la tierra. Darle gloria a Dios y gozarnos en Él. Y para esto Dios quería que su pueblo saliera de Egipto y fuera al desierto a adorarlo. Pero Faraón, en su testarudez, no dejaba ir al pueblo. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 7, el versículo 16. Dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, a Faraón, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí, hasta ahora no has querido oír. El Faraón no quería dejar ir al pueblo. El Faraón estaba, sinceramente, al Faraón no le interesaba nada con Dios. ¿Cuántas personas ustedes conocen eso? Que no le interesan con Dios. Yo conozco a muchos que no le interesa nada con Dios. ¿Para qué? ¿Quién es Dios? ¿Para qué servirle? Hasta nos llaman locos. Nos llaman locos cuando servimos. Los domingos que estamos aquí, muchos están locos que hacen sentados allá 2 o 3 horas ya. Y muchas personas así. Porque no entienden quién es Dios. Faraón no entendía quién era Dios. Y no quería oír a Dios. Él no había querido oír a Dios. Miren lo que dice el versículo 17 ahora. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Ahora vas a conocer quién es Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Todas las fuentes y depósitos de agua se iban a convertir en sangre. Y esto trajo 2 resultados. Vamos a ver qué resultado trajo esto al convertir el agua o el río en sangre y todos los depósitos de agua de Egipto en sangre. Versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán. Y heredará el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tus manos sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre. Y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como la de piedra. Te digo una cosa que es muy triste. Cuando tú vas a tomar agua y el agua está sucia, y da asco tomar esa agua. Ahora cuánto más cuando tú vas a tomar agua y todo es sangre. Horrible. Así sucedió. Todos los vasos llenos de sangre. Todo estaba lleno de sangre. Y esto trajo como resultado número 1, ¿qué dice el versículo
El versículo 18. Y los peces que hay en el río morirán. El primer resultado de esta plaga de sangre fue la muerte. Los peces del río murieron. Ya Egipto va en decadencia porque su primera fuente de alimento era el río. Comienza la decadencia de Egipto con la primera plaga. Muere su sustento. Su primera alimentación de ellos era el río. Los peces mueren y empieza. Pero también hay otro resultado. Hay otro resultado y lo podemos ver en el versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó, y alzando la vara golpeó la agua que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas del río que había en el río se convirtieron en sangre. Así mismo los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y miren lo que pasa en el 22. Y los hechiceros, este es el segundo punto que sucede cuando llega esta plaga. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no le escuchó como Jehová lo había dicho. Aquí estamos viendo la competencia que hay con Dios. ¿Cuál es la competencia? Dios convierte el agua en sangre y los hechiceros de Egipto también convierten el agua en sangre. Así que esa vanagloria del faraón dice que su corazón se endureció más porque no llegaban a entender que con Dios no hay competencia. Ellos decían, si tú puedes, yo puedo. Si Dios puede, yo puedo. Porque el faraón se creía un Dios. Él retaba a Dios. Dice, tú lo hiciste, yo también lo hago con mi hechicero. Y se convertía también el río en sangre. Aquí estamos viendo la altivez de los hombres. La altivez de los hombres cuando quieren ser igual a Dios o mejor que Dios. ¿A cuántos conocen ustedes? Yo conozco un montón que se creen mejor que Dios. Y Faraón estaba en esa posición. Faraón, sus hechiceros y el pueblo de Egipto creían o pensaban que podían estar a la altura o más grande que Dios. Y viendo esto Dios, viendo estas cosas, el agua se convierte en sangre, los hechiceros también pueden hacerlo, vemos la competencia. Si Dios lo hace, el faraón lo hace, ¿qué hace el pueblo de Egipto? Dice la palabra de Dios, versículo 24, y en todo Egipto hicieron ¿qué cosa? Pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber del agua del río. En otras palabras, los egipcios ¿qué? Viene, nada más en la primera plaga y dice, bueno, si convertiste el río en sangre, nosotros seguimos tomando agua. Hicieron los pozos al lado del río, y quiero decir una cosa, Dios tuvo misericordia. Y el agua le salió limpia y tomaron agua. Pero ellos no entendieron eso. Ellos creyeron que tú puedes castigarme, pero yo hago lo que me da la gana. ¿Cuántos conocemos así, hermano? ¿Cuántos conocemos que están siendo castigados y se burlan de Dios? ¿Cuántos? Y el pueblo de Egipto comenzó a hacer pozos, dice, alrededor del río y tomaron agua. Y la altivez de ellos fue la expresión máxima en ese momento. Somos mejor que Dios y no le hacemos caso a lo que haga Él. Y Faraón se propuso, hermano, Faraón se propuso a competir
más con Dios. Así que Faraón continúa siendo arrogante con sus magos y con el pueblo de Egipto. Hasta aquí, hermano, hasta este versículo, vemos en este libro a estos protagonistas, a los hechiceros. Estos protagonistas están orgullosos porque pueden competir con el Señor. El faraón y sus hechiceros están orgullosos porque podemos competir con ese Dios que ustedes llaman el Dios de Israel. Podemos competir, pero la historia avanza. La lectura avanza de lo que está escrito aquí y vemos, ahora vamos a ver, empiezan las limitaciones. Vamos a ver estas limitaciones que empiezan ahora. Versículo 6 del capítulo 8. Entonces Aarón extendió sus manos sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrían la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Aquí estamos viendo ahora que Aarón extiende su vara en el río y salen ranas. Cuando llueve, hermano, ¿cuánto? Nosotros acá en Panamá le decimos sapo. Puede ser sapo, rana, como usted quiera llamarlo. ¿Cuántos sapos encontramos cuando llueve? O rana. 3, 4, 5 sapos encontramos en el patio. Pero cuando usted a Faraón y hacia Egipto, había rana en todos lados. En las camas, en los platos, en la cocina, en el baño. Me imagino cómo estaría Sara con las ranas en Egipto. Tremendo. ¿Cómo sería eso, hermano? ¿Cómo sería ese momento lleno de ranas por todos lados? Y sucede algo. Empiezan las limitaciones. Vemos algo aquí importante. Versículo 7 del capítulo 8. Y los hechiceros hicieron ¿qué cosa? Lo mismo con su encantamiento. Hicieron más ranas. Pero sucede algo en el versículo 8. En el versículo 8 dice que el faraón llamó a Moisés y a Aarón. ¿Y qué le dijo? Orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo. Y dejaré al pueblo para que ofrezcan sacrificio a Jehová. Primera vez que el faraón reconoce a Jehová. Porque podemos hacer una pregunta: ¿dónde están los que hacían ranas? Los hechiceros hicieron ranas como hizo Moisés y Aarón. ¿Pero por qué no la quitaron? No la pueden quitar. Entonces ya viene la primera limitación. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado a nosotros? No lo hagas. No lo hagas. Insistimos. Y viene el castigo. Y le decimos: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y Dios nos quita el problema. Pero a los días volvemos a caer de nuevo. ¿Cuánto le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Empiezan las limitaciones. Ahora Faraón tuvo que ir ante Moisés y Aarón y pedir que oraran a Jehová y quitar la rana. Pero miren algo importante que a veces leemos y no lo entendemos. Versículo 8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: orad a Jehová para que quite la rana de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca servicio a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y tu casa y de tus casas, y que solamente quede en el río.
Y el faraón dijo, mañana. Aquí podemos creer que Faraón le dio un momento en la mañana a tal hora o cuando el sol sale que la rana no esté. ¿Por qué fue importante eso? Porque Moisés iba a demostrar que Jehová es Dios. Por eso fue que le dijo, porque si Moisés decía, mañana no hay rana, y la rana no estaba en la mañana, podía ser una casualidad. Pero Moisés le dice a Faraón, dime tú a qué hora quieres que no haya rana. Y el faraón dijo en la mañana. Me imagino que dio un momento dado en la mañana y para sorpresa del faraón no había rana. ¿Están entendiendo, hermano? Faraón empieza, aunque no lo acepta, a entender que Jehová es Dios. Y muchas personas así, que saben que Dios existe, saben que hay un Dios, pero no lo obedecen. No aman a Dios, aborrecen a Dios, aunque sepan que no aman. Hoy día hay muchos que se llaman ateos, pero el ateo no existe, hermano. No hay ateo en esta tierra. Hay hombres y mujeres que odian a Dios. Lo odian con todo su corazón. Y por eso dice que se llaman ateos. Pero ellos odian a Dios, igual que el faraón. Y dice el versículo 10, y dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra. ¿Para qué? Dice, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Va a ser cuando tú dices, sí, pero solo para que veas que no hay trampa, no hay casualidad. Se va a hacer porque Dios quiere que tú reconozcas que Él es Dios. Y dice, y las ranas irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a la rana que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón, y aquí está la testarudez de Faraón, y así hay muchos testarudos hoy en día. Viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó como Jehová le había dicho. Me recuerda esto a una joven señora que hace un tiempo, hace unos meses atrás, tenía muchos problemas. Y ella me decía, Dios me escucha. Yo le pido a Dios, yo sé que Él me escucha. Y yo tenía que decirle, Dios no te escucha. Dios no te escucha. Porque tú no lo buscas. Tienes que buscar a Dios. Sí, yo voy a buscarlo, sí. ¿Qué pasó? Sus problemas se acabaron. No fue a la iglesia, no sé si buscaba la Biblia, no sé. Quizás. Pero sus problemas se fueron. ¿Qué hizo ella? Volvió a su pecado. Y es lo mismo que Faraón está haciendo. Faraón, en el momento que las ranas estaban ahí, quiere buscar del Señor. Pero cuando las ranas se van, se endurece su corazón y se olvida de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Ahora vamos con nosotros. ¿Cuántos hacemos eso? Que cuando estamos enfermos, Señor, ahora sí, Señor. Pero cuando la enfermedad se va, o los problemas se van, no olvidamos al Señor. ¿Cuándo es cuando? ¿En qué momento oramos más y leemos más la palabra? Cuando estamos en problemas. Oramos todo el día. Ayunamos, oramos, leemos la Biblia, que no paramos. Pero cuando el problema se va, ya no oramos. Ya no hay tiempo.
ahora no hay tiempo, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer, y nos olvidamos al final. Los muchachos de la escuela, ¿cuándo oran más? Para los exámenes. Los exámenes finales tú ves orando y orando y orando los muchachos de la escuela. Señor, ayúdame. Pasó los exámenes. Ya. Y así estamos todos. Como faraón. Seguimos, hermano. Seguimos. Así que yo creo que a nadie le gusta la rana. Y menos como pasó en Egipto. Y dice que el faraón endureció su corazón. Él pide que oren al Señor por esa rana. Él reconoce pasajeramente que hay un Dios, pero nuevamente vuelve y dice el versículo 15, pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no lo escuchó, como Jehová lo había dicho. Ya Jehová lo había dicho que eso iba a suceder. Entonces los hechiceros dijeron, y vamos a ver lo que sucede ahora. Ahora viene la tercera plaga. Viene la tercera plaga y podemos verlo en el versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo. En otras traducciones dice mosquito, piojo o mosquito, para que por todo el país de Egipto. Y ellos le hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se convirtió en piojo, así como en los hombres, como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Egipto, ¿dónde queda, hermano? En un desierto. ¿Y de qué está lleno? De polvo. Así que si está lleno de polvo, estaba lleno de piojos o de mosquitos. Dice, y los hechiceros, ¿qué pasa ahora? Dios manda ahora que todo el polvo se convierta en piojo. Y los hechiceros, y que bueno, si él pudo, nosotros también podemos. ¿Quién es Dios para yo no hacerlo? Me imagino la arrogancia de los hechiceros. Va donde Faraón. Faraón, no te preocupes. Si ese Dios hizo los piojos, nosotros también lo podemos hacer. Y miren lo que sucede en el versículo 18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Empiezan las limitaciones. Ya Faraón tuvo que buscar a Moisés para colarla para que sacara el arrano. Pero ahora los hechiceros no pueden convertir el polvo en piojo. Hasta ahí Dios le dio la oportunidad. Quiero decirle, hermanos, que el diablo sí tiene un poder, pero es un poder limitado. El diablo puede darte dinero para que tú te apartes del Señor. El diablo puede darte fama para que tú te apartes del Señor. El diablo puede darte un estatus para que tú te apartes del Señor. Pero el diablo va a tener limitaciones, porque es un enemigo vencido. Dios, Jesucristo, venció a Satanás en la cruz del Calvario. Él ya está vencido, pero nosotros vamos a ser más que vencedores por medio de Jesucristo. Por nuestra fuerza no podemos hacer nada. Por medio de Jesucristo somos más que vencedores. Así que llegó la limitación del Padre. Hasta ahí vamos a escuchar de los dichosos hechiceros. Si ustedes leen eso, los hechiceros sí aparecen en el capítulo 9 nuevamente, en el capítulo 9. Pero están atormentados por úlceras. Ahora los hechiceros están atormentados por úlceras en el capítulo 9. Pero ellos no aparecen más haciendo hechizos. ¿Qué hacen ellos? Versículo 19 del capítulo 8.
Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Ahora los hechiceros del Faraón dicen: dedo de Dios es este. Y los que parecían competir con Dios, esos que creían que podían competir con Dios, dejaron de competir. Dijeron: no podemos competir con Dios. Dejan de competir. Y ya como les dije, ustedes van a escuchar nuevamente de los hechiceros en el capítulo 9, cuando son atormentados. Pero Faraón todavía seguía duro y obstinado. Porque supuestamente, los que hacían señales extraordinarias y tenían el poder para hacerlo en ocasiones, como los hechiceros, ahora ya no pudieron. Y se enojó, ahora porque no podían. Él siempre estaba enojado. Pero Faraón tiene que entender que Dios es el yo soy. Dios es el Dios eterno. Y él no lo quiere entender. Y Dios, hermano, Dios no puede competir con Dios. Dios, hermano, es el Dios eterno. Es el Dios inmutable. Y no hay competencia con Dios. Es interesante, hermano. Y paradójicamente, Dios es el único inmutable que hizo al ser humano para mostrar que sigue sin competencia. Dios sigue sin competencia, hermano. Sin rivales. Pues como hombre, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en esta tierra, a vivir y morir en esta tierra, pero resucitó, hermano. Y Cristo no tiene competencia. Cristo es el único que ha resucitado de la muerte. Cristo es el único que le ha ganado a la muerte. Él no tiene competencia. Nadie ha hecho ni hará lo que Jesucristo ha hecho, excepto aquellos que han creído en ese hombre, en ese Cristo, en Dios que resucitó del hombre. Vamos a ver Romanos 5. Romanos 5, versículo 5 en adelante, dice así: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo está diciendo: quizás tú mueras por un justo, quizás tú des tu vida por alguien que es justo, pero Cristo, Dios, mandó a su Hijo a morir por nosotros que odiábamos a Dios. Antes nosotros odiábamos a Dios. Antes nosotros no queríamos saber nada de Dios. Y sabiendo esto, Dios manda a su Hijo a morir por nosotros. Dios manda a morir por aquellos que se rebelaron contra Dios y que desprecian a Dios, su Creador. Y Dios hace algo que es imposible hacer. Ese Dios encarnado que muere en una cruz, resucita, vence la muerte, que nadie ha podido hacer. Y como Él vence la muerte, Él nos puede dar vida a nosotros. Él es la vida.
Y Él puede darnos esa vida a nosotros, cosas que nadie puede hacer. Y esto, hermano, es extraordinario. Y deja claro que Dios no tiene rivales, que Dios venció la muerte, que Jesucristo venció la muerte. Y por tanto, Él no tiene rivales. Dios no podemos competir con el Señor. Es imposible. Dios no tiene competencia, hermano. ¿Quién de nosotros puede levantarse de la muerte? Nadie. Entonces, Cristo, hermano, es claro que Él no tiene competencia. Mire, hoy día, hermano, usted escucha en muchas denominaciones, en muchas sectas, escucha que si hacemos buenas obras somos salvos. Si haces esto eres salvo, si haces lo otro eres salvo. Y eso es mentira, hermano. Somos salvos solamente por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo. Por ese que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, es la única manera que podemos ser salvos. Solo Dios tiene el poder y la potestad para darle vida a su Hijo, honor y gloria sobre el cielo y sobre la tierra. Solo Dios ofrece el único camino por medio de su Hijo Jesucristo. Es el único camino para llegar a la salvación. Solo por medio de Jesucristo. Así que Dios no tiene competencia. ¿Por qué el hombre quiere competir con Dios? El hombre hoy en día quiere competir con Dios. Y cuando ustedes ven las tecnologías que se forman, los celulares, los satélites, los grandes buques, muchos hombres creen que no necesitamos a Dios. ¿Para qué Dios si tenemos todo? Están tan equivocados. Porque nuestro Dios no tiene competencia, ¿no? Lo primero es reconocer, y fueron sus aparentes competidores, fueron los hechiceros. Ellos dieron dedo de Dios. Al principio tenían una competencia cuerpo a cuerpo con el Señor. Ellos se creían que podían hacerle frente al Dios, pero no pudieron. Y tuvieron que reconocerlo. Pero el faraón sigue endurecido. El faraón sigue testarudo. Pero quiero decir una cosa. A medida que avance la lectura en Éxodo, vamos a ver que Él va a reconocer que Dios es el Señor. Él lo va a reconocer. Así que la narrativa continuará. Y vamos a ver lo que va a suceder en los siguientes mensajes. Pero ahora, quiero preguntarle a esta iglesia, a la iglesia del Maná, ¿cuál es tu posición? ¿Seguirás encarando a Dios? ¿Seguirás compitiendo con el Señor? Yo hago lo que me da la gana y Dios no me hace nada. ¿Cuántos han pensado eso? Yo peco y Dios no me hace nada. Porque Dios es amor. Y pensamos eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir encarando a Dios? Salmo 50, 19 al 21. Miren lo que dice este salmo, es tremendo. Salmo 50, del 19 al 21. Dice así: tu boca metías en mal y tu lengua componía engaños. ¿Cuántos todavía mienten? ¿Cuántos mienten? No me respondan. Respóndanse ustedes mismos. ¿Cuánto todavía la mentira está en su boca? Miren más. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. ¿Cuántos hablan mal del hermano? ¿Cuántos se sientan a hablar mal del prójimo? Respóndanse ustedes mismos.
Estas cosas hiciste y yo he callado, dice Dios. Porque pensamos que Dios no nos va a castigar. Ah, no, eso no es nada. Yo puedo hacer una mentirita. Voy a pegar una mentirita blanca. No hay mentira blanca. Todas son negras. Todas son del infierno. Todas las mentiras son del infierno. Pensabas, y esto es lo que pensamos cuando estamos en pecado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. A veces pensamos que Dios es Dios eterno, el Dios inmutable, el Dios creador, es igual que nosotros. Hemos hecho un Dios a nuestra imagen, un Dios que yo puedo mentirle, puedo hablar de mi prójimo, puedo andar en pecado y no me va a pasar nada. Ese es el Dios que hemos creado. ¿Y qué dice al final del versículo? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Si tú sigues practicando el pecado, hermano, si esta iglesia, alguien sigue practicando el pecado, Dios te va a reprender y te va a doblegar. Y dice 1 Corintios 11, 30, que te esperan 3 cosas: enfermedad, debilidad o muerte. Esas 3 cosas te esperan si tú no te apartas del pecado. Si sigues endurecido tu corazón como lo hizo Faraón. Este mensaje es para esta iglesia y es para los que me escuchan por las redes sociales. Arrepiéntete de tus pecados y apártate del mal. Y busca a Dios mientras pueda ser hallado. Isaías 43 dice así, 43:11. Isaías 43:11 al 13 dice así: Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dios eterno, hermano. Nosotros, hermanos, somos siervos inútiles. Y dice Daniel 4:35 que somos considerados como nada. Por medio de Cristo, cuando andamos en el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu, somos más que vencedores por aquel que nos ama. Pero si no andamos en el Espíritu, si seguimos practicando el pecado, si seguimos practicando la mentira, si seguimos hablando del prójimo, dice la Biblia que Él nos reprenderá. Él nos reprenderá. Y la caída va a ser muy grande. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de todo eso. La caída de Egipto, la caída del faraón. Ese hombre arrogante que se creía un Dios, queda reducido en ceniza. Y eso le pasa a todo aquel que se burla del Dios vivo. Porque Dios, hermano, Dios no tiene competencia. 2 Corintios 6:2, en el tiempo propicio te escuché y en el día de salvación te socorrí. Él está ahora aquí. Él quiere salvarte. Él quiere librarte de tus pecados. Él quiere que tengas vida eterna. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que apartarte del mal. Tienes que buscar una iglesia. Tienes que adorar al Señor. Tienes que dejar de pecar, hermano. Arrepintamos del pecado, porque Dios no tiene competencia. Pongámonos en pie. Padre celestial, Padre eterno, Padre inmutable, santo, lento para la ira y grande en misericordia. Padre, esta iglesia, hermandad de la esperanza, te pide perdón. Te pide perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti. Límpianos, Señor.
ten misericordia, Padre, de cada hermano de esta iglesia. Que seamos fieles a ti, Señor. Que no seamos testarudos como el faraón. Que reconozcamos tu poder y nos apartemos del mal. Padre amado, te ruego por cada hermano de esta iglesia, por cada familia. Te pedimos, Señor, que nos llenes de sabiduría. Te pedimos, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de escudriñar tu palabra, de vivir tu palabra todos los días de nuestra vida. Te alabamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.